25 datos curiosos sobre inventos que cambiaron el mundo. La rueda no fue usada para transporte al principio. Se inventó alrededor del 3500 a.C., pero sus primeros usos fueron como torno de alfarero. El primer teléfono móvil pesaba más de 1 kilo. Martin Cooper hizo la primera llamada desde un móvil en 1973. El aparato pesaba 1,1 kilogramos y tenía una batería de 30 minutos. El microondas fue un accidente. Percy Spencer lo inventó en 1945 cuando una barra de chocolate se derritió en su bolsillo mientras trabajaba con un radar. La penicilina se descubrió por descuido. Alexander Fleming dejó una placa de Petri sucia en su laboratorio y descubrió el hongo antibiótico en 1928. La imprenta de Gutenberg revolucionó la educación. Antes de su invención, 1450, los libros eran copiados a mano y solo accesibles a unos pocos privilegiados. La bombilla no fue inventada por Edison. Hubo al menos 20 inventores antes de él, pero Edison creó la primera versión comercialmente viable en 1879. El velcro se inspiró en una planta. Su inventor, George de Mestral, se inspiró al observar cómo los cardos se pegaban a su ropa en una caminata. El Internet fue pensado como herramienta militar. Nació en los años 60 como ARPANET, una red para mantener comunicación militar en caso de guerra nuclear. El primer automóvil tenía 3 ruedas y 0 cinturones de seguridad. El Benz Patent Motorwagen, 1886, alcanzaba 16 km por hora y fue conducido por la esposa de Carl Benz para probar su utilidad. Los rayos X fueron otro descubrimiento inesperado. Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X en 1895 al observar una pantalla que brillaba sin luz visible. El refrigerador salvó más vidas que los antibióticos. Gracias a la refrigeración, se puede conservar comida y vacunas, lo cual ha reducido enfermedades y hambrunas masivamente. El papel higiénico fue inventado en China en el siglo VI. Pero no se produjo en masa hasta el siglo XIX en Estados Unidos. El primer ordenador ocupaba una habitación entera. ENIAC, creado en 1945, pesaba 27 toneladas y hacía menos cálculos que un reloj digital moderno. La bicicleta fue considerada una amenaza para la moral. A finales del siglo XIX, algunos decían que daba demasiada libertad a las mujeres. El GPS depende de la teoría de la relatividad. Sin las correcciones relativistas de Einstein, los satélites se desincronizarían rápidamente. El botón de snooze del despertador fue inventado en 1956. Su invención aumentó la procrastinación matutina en millones de personas. El plástico fue creado por accidente. Leo Baekeland buscaba un sustituto de la goma laca y terminó inventando la baquelita, el primer plástico sintético. El aire acondicionado ayudó a desarrollar la informática. Los primeros servidores necesitaban entornos fríos y estables para funcionar correctamente. El código de barras fue inspirado por el sistema Morse. Fue patentado en 1952, pero no se usó hasta los años 70 por falta de tecnología adecuada. La lavadora cambió la vida doméstica más que cualquier otro electrodoméstico. Se calcula que redujo el trabajo doméstico en más de 10 horas semanales por hogar. El correo electrónico es más antiguo que la web. Se usaba desde los años 60, décadas antes de la invención del navegador web en 1990. La televisión fue predicha por un libro en 1889. Se llamaba telectroscopio, una idea que anticipaba la comunicación visual a distancia. El teclado QWERTY fue diseñado para ser más lento. Se organizó así para evitar que las primeras máquinas de escribir se atascaran. El primer robot industrial fue instalado en 1961. Se llamaba Unimate y trabajaba en una línea de montaje de General Motors. El primer marcapasos era tan grande como una televisión. Hoy caben en la palma de la mano, pero en los años 50 necesitaban carros para transportarlos.